vamos a poner dentro de nuestra plataforma. Ustedes saben que nosotros también tenemos capacitaciones vía streaming, también tenemos virtuales, también tenemos, así que bueno, vamos a ir trabajando con los docentes y con eso, y también se van a tomar esos datos que me decía cuánto hay, es decir, en cada escuela uno va a saber, son anónimas, pero vamos a saber por escuela cuánto de adicción hay en algunos estudiantes y acompañarlo, por supuesto, en ese proceso. O sea, ¿usted cree, ministra, que ya tenemos en Corrientes chicos adictos, digamos, al celular? Sí, totalmente, totalmente. Si uno percibe por ahí, están totalmente absortos. Saben los padres también, y saben después un problema familiar que genera. Hasta en la familia es un problema familiar, hasta con la pareja. Es un problema a veces con el tema de cualquier vínculo. En cualquier vínculo, salvo que sea por trabajo, uno sabe que está... Y la adicción no sabe de horario, lugar. Así es. Imposible dividir. No duermen bien, claro. No duermen porque, por supuesto, sabemos que tenemos que dejar una hora antes de dormir el celular. Y nos vamos hasta último momento. Esas pantallas celestes realmente generan insomnio en y tenemos enfermedades mentales en nuestros jóvenes. Sí. Y también... Y ahí los adultos tenemos mucha responsabilidad con los hijos. Desde pequeño que le damos, tenemos que tener, eso sí, una discusión grande, lo damos o no damos, la escuela primaria tiene que estar vedado, excepto los últimos grados. Es decir, tenemos mucho que trabajar. Yo creo que la prohibición nunca fue bueno. Hay que trabajarlo responsablemente con los docentes. Sí. Ministra, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias y gracias por la invitación. Con nosotros, la ministra de Educación de la provincia de Corrientes, Praxedes López. 970 107.1 El poder de la radio. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado.
Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir... Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. Del aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. No vuelvas a pedir perdón, porque esos malos tragos los tragué. Ya dolió lo que tenía que doler. ¿Qué hago yo, solito sin tu compañía? Ahora mi cama está fría y mi almohada sin tu olor. ¿Qué hago yo, si eras el amor de mi vida? Y ahora solo me queda vida porque ya perdí tu amor. Y ya no pienso en nadie que no seas vos. Y no existe un doctor para sanar mi corazón. Y ya no pienso en nadie que no seas vos. Y no existe... amigo, ¿cómo estás de Fernet? Siempre antes. Servicios cuando comerciantes aseguran que tendrán complicaciones por los cortes de luz programados para el verano. Si no se puede refrigerar, tiene que tirarse. Para un comercio es devastador no tener energía en época veraniega y mucho más si dependemos de heladera para mantener nuestros productos frescos. Cronograma de pagos de ANSES. En el comienzo de la semana, el organismo previsional pone en marcha su etapa del cronograma de... Aunque trascendió que sería su último partido al frente del equipo. Todo lo que pasa. Sumax Plan Max,